en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con Mariale. 3 de diciembre del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Antes de iniciar conversación con nuestro primer invitado, que ya está en línea telefónica, un repaso muy rápido a algunas de las noticias que vamos a desarrollar durante el programa. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional criticó las supuestas presiones externas de la OEA, y vamos a hablar al respecto, como es natural, durante la tarde de hoy, porque lo único que ha hecho la organización es pedir justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en nuestro país. La comunidad internacional se ha pronunciado. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo publicaba el informe de la OEA en sus redes sociales, y él decía que este reporte proporciona más evidencia de los horribles abusos del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Insistimos, hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Además, el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, ha realizado recorrido por Carabobo para rechazar el evento del domingo, promover la consulta popular y así algunas precisiones, advirtiendo que continuará en su cargo hasta tanto, entiendo, haya comicios libres y justos en nuestro país. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Y finalmente, un dato a propósito del avance de la pandemia de COVID-19, y es que países como Estados Unidos han registrado cifras récords. En el caso de Norteamérica, más de 2.000 muertes por coronavirus en un solo día, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Viene la vacuna, pero hay que cuidarse. Esto lo decimos nosotros. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el doctor Omar Mora Tostas, abogado especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos, experto en derecho penal militar. Además, lleva varios casos de presos políticos en nuestro país. Como siempre, un gusto conversar con él. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es grato conversar contigo y con tu audiencia. Pues mucho interés, doctor, de escuchar su opinión acerca de lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos y este rifirrafe que hemos visto hoy entre la fiscal de la Corte Penal Internacional y el secretario general de la OEA. La Fiscalía ha emitido un comunicado que en lo personal nos ha sorprendido, hablando prácticamente en términos muy similares al régimen venezolano, de supuestas presiones externas de la OEA sobre el caso Venezuela, y aclarando que sí, bueno, que avanza la investigación y que han encontrado, ya han dicho que han encontrado elementos para determinar que posiblemente se han cometido delitos de lesa humanidad en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, en efecto, ese pronunciamiento lo que viene a ratificar pues todo lo que hemos venido diciendo a lo largo de todos estos años, y que se corrobora independientemente que sea del agrado o no de la fiscal ante la Corte Penal Internacional en virtud del lobby que hay, ciertos nexos con el régimen. Pero independientemente de eso, el lenguaje diplomático se está adaptando a los tiempos modernos, y ya la OEA, que está defendiendo la vigencia y el respeto de los derechos humanos en el continente, se está pronunciando, porque los tiempos de la diplomacia para investigar y para sancionar este tipo de cosas tienen que cambiar, porque los pueblos no pueden esperar a que las soluciones lleguen en el tiempo de la diplomacia, porque cada minuto que pasa es una muerte, cada minuto que pasa es una tragedia más para un habitante de este país. Entonces, necesariamente se tiene que resolver. Entonces, hemos visto como en otras oportunidades, pues, inclusive dentro del mismo seno de Naciones Unidas, se le ha pedido celeridad a la Fiscalía dentro de la Corte Penal Internacional para que actúe. El informe que todos conocemos de los expertos independientes en cuanto a la determinación de hechos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, y eso obliga a que se resuelva esta situación y que se establezcan las responsabilidades lo más pronto posible para evitar
que sigan cometiéndose esas violaciones sistemáticas a los derechos humanos en este país. Y dejaron la puerta abierta a sabiendas de que la parte, en todo caso, acusadora dentro del esquema de Naciones Unidas, que es la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional, había tardado demasiado en pasar de una fase a otra. Y que si no lo hacía, se dejaba la puerta abierta para que instancias de otros países, lo que comúnmente se llama la jurisdicción universal, que es la posibilidad de que otros estados que su estamento jurídico lo permita, puedan perseguir casos de violación de derechos humanos en Venezuela y de crímenes de lesa humanidad. Ahora, yo tengo que preguntarle, porque eso nos llamó poderosamente la atención, doctor, y ya vamos a hablar sobre el destino o no de una eventual investigación por delitos de lesa humanidad, pero el comunicado de la Cancillería de Nicolás Maduro, la verdad, es muy similar en términos, al menos en algunos de sus párrafos, a lo que ha dicho la Fiscalía de la Corte Penal. Decía Jorge Arreaza en sus redes sociales: Venezuela rechaza el informe presentado por Almagro en que pretende erigirse como tribunal internacional cuestionando el trabajo de la Corte Penal. Él recordaba que ya ellos intentaron salir de la OEA, sacar a Venezuela como miembro activo, y habla justamente acerca de supuestas intenciones tendenciosas, extorsivas e inaceptables. Yo le pediría un comentario acerca de los términos a los que se refiere este tema Jorge Arreaza, en contraste con, bueno, este comunicado que ha emitido la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Lo escuchamos. Bueno, como todas las declaraciones del régimen, una suerte de huida hacia adelante, porque ya están en el ojo del huracán, ya hasta las propias Naciones Unidas han determinado a través de todos, digamos, los elementos de su estructura, que aquí se violan derechos humanos, y no solamente eso, que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Entonces, evidentemente, todo lo que apunte a algún tipo de responsabilidad o que se establezca para el régimen venezolano un problema internacional de imagen, evidentemente que no les gusta. Por eso se salieron o pretendieron salirse de la OEA para sustraerse infantilmente de lo que sería la responsabilidad del régimen en virtud de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se vienen cometiendo aquí. Y lo mismo pretenderán hacerlo en Naciones Unidas, y que se van a salir de las Naciones Unidas. No pueden. Es decir, ya llegó un momento que la comunidad internacional con sus instituciones tienen acorralado al régimen, porque necesariamente tienen que entrar por el carril, porque ya la mentira se descubrió, ya se entendió que en Venezuela no es el país más democrático, porque tenía muchas elecciones que todas fueron fraudulentas, y entonces encima ahora este establecimiento de responsabilidad desde el punto de vista de los derechos humanos los pone en cuestionamiento en la comunidad internacional. Claro, probablemente si pudieran también se saldrían del Estatuto de Roma para evitar asumir alguna responsabilidad frente a la Corte Penal Internacional. Esto lo decimos nosotros. Ahora, le pregunto, doctor, porque quisiera su interpretación, evidentemente subjetiva, de a qué obedece la sensibilidad de la fiscal de la Corte para expresarse en los términos que lo ha hecho el día de hoy. Lo que se está pidiendo es algo elemental, justicia. Lo mismo ha hecho la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas sobre el mismo caso, y como consecuencia de los delitos de lesa humanidad que se están cometiendo en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, tú sabes que con relación a este tema ya han habido pronunciamientos de muchas personas que dicen que hay ciertos lazos del régimen o acercamientos del lobby con la fiscal ante la Corte Penal Internacional, y que tendrían cierta afinidad y por eso las cosas no han avanzado. Pero bueno, independientemente de eso, esa persona no puede salirse tampoco de cuáles son sus funciones y de lo que el propio seno de las Naciones Unidas ha determinado en el caso venezolano. Los expertos que trabajaron en el informe de determinación de hechos para el Consejo de Derechos Humanos establecieron las responsabilidades ya iniciales en lo que tiene que ver
con la violación sistemática de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y eventualmente, como saben que la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional está en mora con el pueblo venezolano y las víctimas, entonces le dijeron que le imprimiera celeridad porque necesitaban responder los intereses de esas víctimas y protegerlas para buscar la indemnización y la no repetición de esas situaciones en el país, pero que si se tardaban más y no actuaban correctamente, pues quedaba la puerta abierta para que la jurisdicción universal, que es esta que hemos hablado, de que otros países pudieran iniciar esas investigaciones y esos procesos con mayor celeridad, pues se llevaran a cabo. Tengo que preguntarle, doctor, porque decía ayer el secretario general de la OEA y el experto o el asesor de la organización para el principio de la responsabilidad de proteger, que, como ha dicho usted, no hay tiempo. Para las víctimas no hay tiempo, es decir, para quienes están siendo torturados, los presos políticos. Yo le pediría su opinión y su análisis sobre este tema, tomando en cuenta lo que está ocurriendo con sus defendidos. Usted, entiendo, todavía lleva el caso del general Baduel, por mencionar uno, y de su familia y de sus hijos. ¿Qué puede decirnos? Y bueno, efectivamente, en el caso de los presos políticos en general, independientemente de quién los lleve, en este momento, pues, la situación es grave, tanto los civiles como los militares institucionales que están siendo todavía víctimas de estas situaciones en este país y necesitan, pues, ser protegidos. La comunidad internacional tiene un deber moral de asumir su responsabilidad y creo que lo está haciendo. El principio de la responsabilidad de proteger ya se comenzó a activar. El presidente Guaidó asimismo lo solicitó a Naciones Unidas en una alocución que tuvo meses atrás. Entonces ya estos, digamos, pronunciamientos de diversos países en relación a lo que pasa en Venezuela, las sanciones que han digamos, instrumentado ciertos estados porque consideran que en Venezuela se violan derechos humanos, pues es una muestra de esta solidaridad internacional para con los habitantes de este país que están siendo víctimas de violación de derechos humanos. Entonces, ya ahí vemos cómo está cambiando y que es muy dinámica digamos, la relación internacional con respecto a los derechos humanos y que las cosas no se pueden quedar única y exclusivamente en la tinta y el papel, sino que tienen que ser dinámicos y tienen que ser así como lo está haciendo la OEA y como lo están haciendo otros factores internacionales que están pretendiendo proteger al pueblo venezolano de esta situación lo más pronto posible, porque nosotros no podemos seguir esperando pronunciamientos que, como ya lo explicamos, siguen un patrón, digamos, que está instrumentado así en la tradición de la diplomacia, pero que van en contra o en detrimento del sufrimiento de un país. Doctor Omar Moratosta, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Abogado, defensor de derechos humanos, experto en derecho penal militar, ha llevado la causa de varios presos políticos en nuestro país, expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo y este comunicado emitido por la fiscal de la Corte Penal Internacional. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR. Twitter, @RCR750, la radio que se ve.